Bueno, vamos a ver un poquito de los cambios, ¿no? De dinámica precio-tiempo. Yo he hablado hasta hoy que existen dos maneras de girar al precio. Una es rompiendo la dinámica precio-tiempo y la otra es cambiando la lógica tendencial. Bueno, hasta el día de hoy hemos visto esta, la del cambio de lógica tendencial. Hoy vamos a ver un poquito esta, que también es otra forma de girar un movimiento, aunque es un poquito más compleja. Para hablar de la dinámica precio-tiempo, primero tenemos que entender la velocidad, ¿no? ¿Qué es la dinámica precio-tiempo? Ya lo he explicado antes, es básicamente el juego que existe entre la velocidad, o sea, la velocidad es cuánto precio, este es el eje del precio, contra el tiempo, ¿no? Podemos tener movimientos rápidos, donde en muy corto tiempo, digamos, en muy corto tiempo, mueve mucho precio, ¿vale? En este tiempo. O puede mover muy poco precio, algo así, en un montón de tiempo, ¿no? En un montón de tiempo. Entonces, dependiendo de esto es la velocidad del precio. Ahora bien, cuando decimos que el precio está cambiando su dinámica precio-tiempo, es por algo. Es porque quizás están entrando ya las órdenes de oferta o de demanda dependiendo del movimiento, o para nosotros más fácil entenderlo, pues que se está poniendo para compras o para ventas. Bien, ¿cómo es que lo hace? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver, y lo hemos visto desde esa manera, fractalidades, ¿vale? De que puedo yo tener una tendencia armónica, por ejemplo, o puedo tener una combinación de cualquier cosa, ¿no? Cuando de repente tengo el mismo movimiento, pero dentro de ese tengo otra fractalidad igual, y luego se me presenta esto, y luego quizás tengo otro movimiento similar, qué sé yo, ¿no? Hasta el día de hoy. Y son fractalidades que están mezcladas y es relativamente fácil de verlas. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es dos movimientos. Uno que se llama ampliación de la dinámica precio-tiempo y el otro se llama reducción de la dinámica precio-tiempo o compresión también. ¿Cuál es cuál? Bien, una ampliación es tal cual como su nombre lo dice, una ampliación se va ampliando el tamaño de los movimientos conforme va avanzando el tiempo. Por ejemplo, un movimiento bajista podríamos tener un retroceso de este tamaño. Sabemos que la armonía está dictada por el tamaño de pausa o de retroceso. Un retroceso de ese tamaño y después el siguiente impulso y luego el siguiente retroceso es un poco más grande y después más grande y después más grande y se empieza a ver como una especie de curva. Visualmente se ve como una especie de curva y lo que empezamos a notar también es que la distancia en vertical, o sea, si yo tiro aquí, este es el nivel de ese alto, este es este es este y este es este. La distancia entre máximos y máximos y entre mínimos y mínimos se va reduciendo. Y esto es porque el movimiento se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Es en ese momento que el precio está cambiando de una dinámica, en este caso menor, a una mayor. ¿Por qué hacen eso? Están creando un desbalance entre las órdenes para finalmente girar todo el movimiento. Este es el movimiento de ampliación. Lo puede hacer, en este caso, en una tendencia o en un movimiento bajista, esperando la subida, o bien lo puede hacer en la subida, esperando que de repente caiga para el otro lado. Es lo mismo, ¿no? Lo decimos ampliación porque si unimos máximos con máximos y mínimos con mínimos, se ve como esa especie de megáfono, ¿no? Como que se va ampliando el movimiento. Bueno, la reducción o compresión es exactamente lo mismo, pero al revés. Tenemos un movimiento que comienza con un movimiento grande, y luego un poco más pequeño, y luego un poco más pequeño, y luego un poco más pequeño, y empieza a verse de esta manera, ¿no? La distancia en este caso pudiera parecer que permanece, pero en realidad también se empieza a cortar la distancia, ¿no?
Y se le dice reducción o compresión porque el precio, si unimos sus máximos, se va comprimiendo, ¿de acuerdo? Se va comprimiendo, algo así. Algo así. Es como un megáfono invertido, ¿no? Algo así. Donde la intención de esto también es girar ese movimiento de compresión para el otro lado. Este es el movimiento bajista donde esperaríamos compras. Y también tenemos, por supuesto, el movimiento alcista, donde veríamos algo así. Y esperaríamos entonces la caída. Son esos los movimientos de compresión y ampliación. ¿Dónde y cómo es que se puede comprar o vender? Bueno, se puede comprar o vender en los siguientes casos. Número 1 es cuando se rompa también la lógica tendencial. Por eso es que siempre enseño primero ¿no? Porque pase lo que pase, casi siempre este es el que manda. ¿De qué manera puede ser eso? Bueno, tenemos una bajada, vamos a suponer que tenemos una ampliación y el precio empieza a hacer esto y de repente el precio me rompe la lógica tendencial. En este caso vamos a buscar la entrada exactamente igual a como lo hacemos si no supiéramos esto de la ampliación y reducción, ¿no? Es decir, el precio va a romper, podemos esperar el retroceso al nivel, buscar el gatillo y entrar, o podemos esperar la pausa de un rango menor de armonía y que rompa la pausa y se vaya, o bien podemos buscar la entrada por Fibonacci acá abajo. Acá abajo en el 61.8 para que se vaya. Bien, tenemos esas tres entradas. Pero además, y resulta que normalmente coincide con este nivel, con el 61.8, hay otra forma de entrar aquí. Únicamente cuando ocurren estos desbalances. Y es uniendo, en el caso bajista, uniendo los dos últimos máximos con una línea recta. De esta manera. Déjenme redibujar un poco para que quede más claro. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Y el precio lo vamos a unir los dos últimos máximos con una línea recta. Y vamos a esperar a que el precio rompa esa línea recta. Y una vez que rompe, lo vamos a tomar como válido el rompimiento. Y el precio deberá ser lo que ya sabemos. Una de dos. Regresa al 61.8. Perdón, una de tres. Regresa al 61.8. Se queda por encima del nivel aquí, lo testea y da la entrada, da el gatillo, o sea, regresa al flip y da la entrada, o bien se queda por acá en una pausa de cualquier forma, puede ser una pausa, un rango dinámico alcista, un rango dinámico bajista o lateral totalmente, y también deberá romper. En cualquiera de esos casos tenemos entrada. Hay un caso que es una excepción, que el precio simplemente no nos dará oportunidad de entrar. Y es cuando de repente el precio baja violentamente y de repente ¡fum!, se va. Ahí no hay manera de cazarlo. Es un caso, es el que menos se da, es el menos común, pero pues también es común, ¿no? Entonces, si el precio nos da la oportunidad de entrar, la vamos a tomar, pero si el precio no nos da la oportunidad, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y lo mismo pasa con el caso de las compresiones, ¿no? Es exactamente igual. El precio va a hacer la compresión, algo así. Se va a empezar a ver. Trazamos la línea aquí, pero ojo que esta es un poquito más complicada porque no vamos a saber en qué momento es que va a romper la línea, ¿cierto? Por eso en este caso el rompimiento debe ser fuerte a esa línea e idealmente que rompa la lógica tendencial. Idealmente, si lo hace. Si no lo hace y resulta que nosotros unimos con una línea estos dos máximos y el precio rompió apenas ligeramente, tenemos que esperar lo mismo, que se quede una pausa por aquí y que me rompa la pausa, o bien que de repente regrese al nivel sin romper al mínimo de acá y cambie la velocidad al alza. En el momento que cambia la velocidad al alza, podemos pensar en las compras para
buscar esto. En este caso también hay excepciones, ¿no? Con las trampas. Y es que muchas veces el precio, recuerden, siempre tenemos que esperar la trampa. Siempre, siempre. El precio tiene que ir a limpiar, si no, no se puede capitalizar, ¿no? El precio puede hacer de repente una bajada muy rápida, muy violenta, para inmediatamente dispararse al cielo, ¿no? ¿Cuál es lo interesante aquí? ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que cuando nosotros logremos detectar esas compresiones o esas ampliaciones, debemos esperar un giro violento. ¿Cuándo funcionan mejor? Cuando llegan a un nivel, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, el tema de la multitemporalidad, o aunque no sea multitemporalidad, pero que sea un buen nivel, lo que sea, y de repente nosotros vemos que el precio empieza a llegar de esta manera, ¿no? Y empieza a frenar, y empieza a frenar, y empieza a frenar, y empieza a frenar. Ahí lo más seguro es que el precio nos invite a vender con una bajada rápida, limpien arriba muy rápido y después caiga, ¿no? Este es el esquema principal de cuando es una compresión que se acerca a un nivel y es el que mayor efectividad tiene. Por supuesto que también la ampliación. Podemos tener que el precio viene siendo esto y de repente empieza a cambiar de dinámica precio-tiempo y es cuando hace de repente los rangos aquí arriba, se queda, limpian normalmente y después cae violentamente, ¿no? En estos casos, por supuesto, repito, unir los últimos dos, etcétera, buscar la entrada, ¿no? Lo que ya dijimos. Pero lo importante no es acá. Lo importante es qué hay detrás, ¿vale? ¿Qué estructura viene haciendo el precio? Y no siempre es una tendencia armónica. O no siempre es una tendencia. No es una tendencia limpia, clara. Sino que puede hacer realmente este tipo de movimientos. Bien, esos son los tipos de movimientos de ampliación y reducción. Está el tema de las secciones también. El tema de la sección es muy simple. Básicamente una sección es también un desbalance en la dinámica precio-tiempo, pero en esta ocasión es un poco diferente. Requisito indispensable para que podamos detectar una sección es tener una tendencia, ¿vale? Puede ser armónica, puede no ser armónica, puede ser como sea, pero ojo, una vez que tenemos esa tendencia, deberemos ver un movimiento, un cambio de dinámica violento que me rompa la lógica tendencial. Es decir, quizás una bajada muy violenta puede romper este nivel, puede romper también este nivel, puede ser una bajada muy violenta y de repente un regreso violento también, idealmente. Un regreso violento exactamente al mismo nivel donde comenzó esa bajada, ¿no? En pocas palabras, estaremos haciendo una especie de doble techo. ¿Cuál es la diferencia con el doble techo? La diferencia está en que el segundo máximo, este de acá, este es el máximo 1, este es el máximo 2. El segundo máximo lo hace después de que rompió la lógica tendencial. En el doble techo es antes, es decir, el doble techo viene haciendo esto, hace primero el doble techo y después viene a romper la lógica tendencial. Esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia entre sección y un doble techo. Y una vez que hace este movimiento, nosotros vamos a buscar la entrada aquí arriba. ¿Entrada dónde? En ventas, en este caso. Siempre buscaremos la entrada en la dirección en la que apunta el triángulo este, ¿no? Digamos, en este caso apunta hacia abajo o lo podemos ver como que es entrar en la dirección contraria de la previa tendencia, ¿no? Y esto tiene sentido porque estamos queriendo buscar entradas muy precisas y de muchos pips o de mucho movimiento, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí? Bien, lo que puede pasar es lo que ya sabemos, ¿no? Puede haber una validación del nivel y que nos dé el gatillo y vender. Puede haber una trampa aquí, puede haber trampas que testee el nivel y vender. Puede ser que de repente regrese un poco lento y luego vuelva a testear así lento y caiga.
Puede ser de muchísimas formas, pero deberemos estar muy atentos a qué sucede en esa zona. Puede hacer bastones de reversa, puede hacer trampas, puede hacer validaciones, puede hacer esquemas de extremos, puede hacer lo que sea. Pero el punto es, de aquí hacia atrás, tengamos clara la idea de la sección. Ahora bien, la sección puede presentarse de diferentes maneras. Y me refiero exclusivamente al triángulo este, ¿vale? Ese triángulo se puede presentar, suponiendo que este es el flip, puede ser simétrico, algo como lo que dibujé, donde la velocidad de la bajada y de la subida es igual, ¿vale? Puede ser muy rápida o puede ser muy lenta. Entonces, en este caso la velocidad es rápida en ambos lados, ¿sí? Bajada rápida, subida rápida. Puede ser lenta de ambos lados. Puede ser que sea una bajada muy lenta y una subida muy lenta, que estas son las que más sacan de quicio, ¿eh? Cuando la bajada es lenta y la subida es lenta. O bien puede ser una combinación. En realidad puede ser de cualquier manera, pero se pueden detectar. Puede ser una bajada lenta, por ejemplo, y una subida violenta rápida. O puede ser una bajada muy rápida y una subida lenta. Puede estar desbalanceado, ¿no? Estas son las mejores, de hecho. Estas de acá. Estas normalmente llevan a hacer la trampa para después caer. Y estas normalmente simplemente son rebotadas y se van. Entonces, realmente las podemos ver de cualquiera de esas maneras, ¿no? Bien, y las secciones alcistas o para buscar compras es exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, vamos a tener un movimiento tendencial donde tendremos un desbalance en la dinámica precio-tiempo que me haya roto la lógica tendencial. Puede ser, repito, este nivel o se puede llevar 2 o a veces 3, que es muy raro, pero a veces se puede llevar hasta 3, que es un movimiento muy grande, ¿sí? Que regrese al mismo nivel de donde inició el movimiento y a partir de ahí esperaremos la entrada, en este caso, en esta zona. ¿Entrada para qué? Para comprar. Bien, ¿hasta dónde puede llegar ese movimiento? Normalmente hasta aquí cuando menos. ¿Por qué? Porque si recuerdan ustedes desde la clase 1, en realidad esto no es más que un triángulo, ¿verdad? Y al momento de ser triángulo tenemos un inicio de un rango. Es por eso que buscaremos como Take Profit 1 ese nivel, el nivel este del máximo de la sección. Pero cuando lo hace así de perfecto, normalmente y muchísimas veces el precio se queda aquí o puede retroceder incluso un poco, pero finalmente irá a romper e irá mucho más arriba, ¿no? Bien, ese es el tema de las secciones.